sublime gracia del Señor. Les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Estamos en el Sermón del Monte, nuestro estudio expositivo del Sermón del Monte. Estamos en esta porción sobre el afán y las preocupaciones. Y vamos a leer los versículos 25 al 34, ¿listo? Entonces cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 6, 25 al 34 dice el Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, hemos leído tu palabra. Nuestro deseo es que hoy hables a nuestras vidas, a cada uno en particular, Señor. Y que seas tú ayudándome a mí a exponer este mensaje de la manera más fiel posible para que seamos todos edificados, alimentados, fortalecidos, consolados a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Padre mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta: ¿ustedes conocen a alguien que pueda adivinar el futuro? ¿No? ¿Nadie conoce a alguien que tenga el poder de adivinar el futuro? Seguramente conocemos muchos que afirman hacerlo, ¿no? Sobre todo en este movimiento profético, carismático. Pero todos tenemos la noción de que eso es imposible. Si alguien viene y se me acerca a mí o se le acerca a alguno de ustedes y le dice, yo tengo el poder de adivinar lo que va a ocurrir esta tarde, ¿uno qué es lo primero que piensa? Hermano, usted necesita clorazepam. Necesita un medicamento para la cabeza porque no está bien de la cabeza, ¿sí o no? O es un presuntuoso, una persona que pretende ser algo más de lo que en realidad es. Pero esto no es solamente propio de este tipo de personas. Todos nosotros en algún momento hemos soñado con ser el Doctor Strange, ¿no? El Doctor Strange tiene la gema del tiempo y él puede devolver el tiempo, adelantarse el tiempo, ver el futuro, traer esa información acá y decir, bueno, vamos a hacer esto porque en el futuro nos espera aquello. ¿Y cuántos de nosotros no hemos disfrutado las películas Volver al Futuro? Y nos la vemos y nos la volvemos a ver a Marty McFly viajando en el tiempo, ver a su enemigo Biff cómo se enriqueció viajando al futuro, consiguiendo el calendario de los deportes para saber quién iba a ganar, volver al pasado, dárselo a su yo más joven para que apostara y así enriquecerse. Yo alguna vez soñé y dije, tan chévere, ¿no?
Chéverísimo. Pero no es posible. No es posible saber lo que va a ocurrir en el futuro. Es más, en este momento ni siquiera sabemos lo que está pasando afuera de esa puerta. No es posible. Si hay algo cierto en nuestras vidas, es la incertidumbre. Es un juego de palabras, ¿no? ¿Qué es lo cierto? Incertidumbre, que no tenemos certeza de nada. Esa es la realidad del hombre, pero no es una realidad contra la que el hombre lucha, incluidos muchos de nosotros. Tenemos un deseo de saber lo que ocurre y lo que va a ocurrir, al punto de que eso nos puede robar la paz, la tranquilidad, llevarnos a un estado de afán, de preocupación y de ansiedad, lo cual el Señor en su palabra nos señala como algo incongruente. La preocupación es tan incongruente con la fe como lo es con el sentido común. La preocupación no solamente es antítesis de la fe, sino también es antítesis o es el opuesto del razonamiento y del sentido común. El título de la predicación de hoy es el afán versus la razón y la fe. El afán versus o contra la razón y la fe. Vamos a ver 3 punticos. En primer lugar, afanarse es sinónimo de presunción. En segundo lugar, afanarse es falta de entendimiento y de fe. Y en tercer lugar, a manera de aplicaciones, renueva tu entendimiento. Entonces vamos a iniciar por el primer punto. Afanarse es sinónimo de presunción. Versículo 27. Vamos al versículo 27 de nuestro texto. Recordemos que el Señor nos está hablando a través de la creación, cómo los animalitos no tienen esa inquietud como nosotros por el futuro, viven de lo que Dios les da, nos dan una lección, y eso que no razonan, nosotros razonamos, racionalizamos a partir de lo que vemos en el mundo observable, unimos todas esas ideas y sacamos conclusiones. Los animales no, las plantas menos, sin embargo ellos viven confiados. Nosotros deberíamos tener más confianza todavía. Versículo 27 nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y ahí pareciera que el Señor nos está hablando de algo absurdo, ¿no? Porque eso es imposible, añadir un codo a la estatura. Nadie puede ser más alto de lo que nace y de lo que su genética ha determinado. ¿Sí? Pero lo que el Señor nos está mostrando a través de este versículo es lo irracional de afanarse. Es irracional, atenta contra la lógica y el sentido común. La palabra que aparece allí por estatura es una palabra griega, elikia, que no solamente habla de la estatura, sino también habla de la edad. De la edad. Entonces, aunque aquí fue traducido estatura, y el Señor está utilizando la palabra estatura, la intención de Él no es hablarnos de la estatura, sino hablarnos de una porción que hace referencia a la edad. Está aplicando la medida de distancia a la medida del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros cumplimos años, nosotros decimos, sobre todo cuando uno llega ya a los 40, ¿no? Ya estoy en el 4º piso. ¿Sí o no? Coloquialmente, ¿no? Ya llegué al 4º piso. Hoy algunos dirán, no, ya llegué al 3er piso. Pero llegamos a un piso, no. Estamos hablando de edad. ¿Sí? Es en ese sentido el que el Señor nos está hablando a nosotros. Algunas personas dicen, he iniciado un nuevo hito en mi vida. Y si ese hito en su vida pudiera medirse en distancia, podríamos hablar de kilómetros. Una persona que cumple 70 años es muchísimo tiempo. Y podríamos hablar de 70 kilómetros. ¿Qué es un codo en relación a 70 kilómetros? Un codo son 32 centímetros. Pero tal vez alguien me pueda corregir con estas medidas, pero es una distancia muy corta. ¿Qué es esto en comparación de la distancia entre Cúcuta y Pamplona, que son 70 kilómetros? Entre Cúcuta y Pamplona hay 70 kilómetros. Bueno, Rafael me dirá si
con el puente nuevo, que está todo bonito, pues de pronto, pero cuando yo iba, que es hace mucho tiempo, y pues tenemos que volver a visitar Pamplona, había 70 kilómetros, 1 hora y media de trayecto en automóvil. ¿Qué es un codo? 30 centímetros, 32 centímetros en comparación a 70.000 metros. Nada. Es una distancia muy pequeña. Si pudiera nuestra vida medirse en distancia, en kilómetros. Ahora, si nuestra vida tiene una duración determinada por Dios, puedo yo añadirle 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día. Y el Señor dice, absolutamente no. Entonces el significado de lo que Jesús nos está diciendo acá es, ¿quién entre vosotros preocupándose angustiosamente puede alargar el sendero de su vida? ¿Puede alargar el sendero de su vida? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cuándo va a finalizar nuestra vida. Hay médicos que le dicen a una persona, tienes 3 meses de vida y se muere a los 5 años. Pero es que el médico dijo, pero es que el médico no es el dueño de la vida, el dueño de la vida es Dios. Y cuando Dios dice, vas a morir en tal día, a tal hora, precisamente a ese día, a esa hora, tu vida se va a apagar. Y por mucho que te afanes, no vas a vivir más. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. De manera que una persona, por más que se preocupe angustiosamente, que lo puede hacer, ¿no? Hay personas que se preocupan hasta el día de su muerte, están, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero eso no va a hacer que su expectativa de vida se alargue. Vamos a visitar a una persona que está enferma, moribunda, y le decimos, preocúpese bastante y verá que el Señor le va a alargar el tiempo, ¿no? Se va a morir a la hora que Dios lo determine, el día que Dios lo determine, enfermo o no. Nosotros pensamos que los viejitos son los que se van a morir, ¿sí o no? Ah, es que ese cucho ya tiene un pie en la tumba. Y tristemente esta semana partió con el Señor una jovencita que no tenía ni siquiera 20 años. Yo pensé que yo iba a morir antes que ella, toda la vida. Pero la vida le pertenece a Dios. El día que es señalado, vas a morir. Pero no lo sabes. Yo no lo sé. Lo sabe Dios. ¿De qué sirve desear anticiparnos a ese evento, saber cuándo va a suceder? Es necedad, porque somos seres limitados, que como dije en la introducción, lo único cierto para nosotros es la incertidumbre. No sabemos lo que está ocurriendo afuera. Ahora, ¿vamos a saber lo que va a pasar en el futuro? ¿Vamos a saber lo que va a pasar en el futuro? Obviamente no, de ninguna manera. Pero alguien podrá decir, pero hermano, pero es que la Biblia sí nos enseña el futuro. Los profetas usaban la profecía predictiva. La mayoría de las profecías de la Escritura eran para traer al pueblo al arrepentimiento. Y claro, hay profecías predictivas, pero el que daba la palabra no era el hombre, era Dios. No fue que a Isaías se le ocurrió un buen día, bueno, ahora que voy a profetizar, hermano. Bueno, voy a decir esto. ¿Qué es lo que practican hoy? ¿No? Yo estuve, es que en una escuela de profetas, imagínense el chiste, se cuenta solo, ¿no? El chiste se cuenta solo. Escuela de profetas. ¿Qué era la escuela de profetas? Nos reunían ahí, nos daban un discurso ahí y después decían, profeticen. Pero ¿qué digo? Lo que se le venga a la cabeza. Esa era la escuela de profetas. Abre tu boca, que yo la llenaré. Diga lo que se le venga a la cabeza. ¿En serio? Sí. Y pues por la gracia de Dios, que ha sido muy bueno conmigo, tanto que todavía estoy aquí con ustedes, si no ya me hubiera caído un rayo y me hubiera partido en dos. Cuando me tocó a mí, pues fue a recitar textos de la Biblia, porque el Señor tan bueno, pues, en mí había como que un temor de... Los demás sí decían burrada y media. Yo digo que profetice, que declare que va a pasar esto. Y yo, uy, pero yo qué me pongo a hacer. Y yo, no, pues vamos a
Era la segura, vamos a recitar la Biblia. Después de eso el apóstol me llamó aparte y me dijo, ¿usted qué fue lo que hizo? Pues, se le falta fe. Cuando uno habla burradas es porque tiene fe. Cuando uno va a la escritura, entonces falta de fe. Miren la contradicción de la iglesia contemporánea. Es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 39, versículos 4 y 6. Lo leímos en la introducción. Salmo 39 del 4 al 6 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Por qué el salmista decía eso, hermano? Porque se nos olvida. Pensamos que estamos aquí, que nunca vamos a morir. Los jóvenes creen que se la saben todas porque agarran un teléfono y le dan 3 vueltas. Entonces, no, usted es un dinosaurio, usted no sabe nada. Yo sí tengo TikTok, redes sociales y agarro y te le saco, le exprimo todo el procesador a mi teléfono. Pues con tu teléfono te vas a ir a la tumba, que te vas a morir, igual que yo. Y si nosotros tuviéramos presente esa realidad de la muerte, viviríamos de otra manera diferente, de una manera totalmente diferente. En lugar de pensar de que, no, yo dentro de 5 años me voy a comer al mundo. Si te mueres hoy. No, pero eso es porque ese andaba en moto a alta velocidad. A mi suegro lo atropelló una moto, iba a pie. El que iba a alta velocidad no era él, porque camina despacio. Lo agarró una moto. No se murió, le partió la cadera y le partió la cara. Está vivo de milagro. Pero muchos otros mueren. Hay un pastor con su familia sentado en una cafetería, llegaron y le dieron bala a todos. ¿Ustedes creen que es que ellos se sentaron allá pensando que, venga, vamos allá, sentémonos allá a tomar gaseosita con la empanada y esperemos a ver la hora de la muerte? ¿Será que así funciona la vida? ¿Será que ellos salieron del culto ese día y se fueron a merendar, a esperar a que llegaran a darles bala? No. La muerte siempre nos toma por sorpresa. Y esto no es ajeno a la enseñanza de la Escritura. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué dice la Biblia? Tú y yo somos vanidad. Somos temporales, somos pasajeros. Nuestra estadía aquí es pasajera. Nosotros vemos a una persona anciana y nos da risa. Nos burlamos de los viejitos porque ya se fomenta el irrespeto hacia los mayores. Antes no, antes era respete a sus mayores, le decían a los niños, ¿no? ¿Sí recuerdan? A mí me lo enseñaban. Respete a su abuela. Ay, ahora no, ahora los viejitos son el hazmerreír de todo el mundo y nadie dice nada. Pero para allá vamos todos. Noticia de última hora. Ustedes ven a su abuelo todo arrugado, a la abuelita que parece una uva pasa. Para allá vamos todos, si no nos morimos antes. Pero lo cierto es que allá o aquí nos vamos a morir. Y esa es la petición del salmista. Señor, hazme saber mi fin. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente es como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cómo? Ciertamente en vano se afana. Hermano, si yo sé que yo me voy a morir, que todo es pasajero, ¿de qué me sirve afanarme? Si yo no sé si me voy a morir más tarde, ¿de qué me sirve preocuparme? Es vano, es irracional. Hermano, pero entonces es malo proyectarse. No, es que el Señor no está promoviendo la apatía, sino está prohibiendo el afán. Yo puedo tener un proyecto de vida, pero no afanarme, frustrarme, preocuparme por cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar. ¿Yo qué puedo controlar? Si es que controlo lo que estoy haciendo acá. ¿Y será que sí? ¿Y si me monto en el avión y el avión se cae? Hay personas que no montan el avión porque piensan que el avión se va a caer. Y el medio de transporte más seguro, estadísticamente hablando, es el avión. Lo que pasa es que es más escandaloso, ¿no? Se cae un avión y se mueren 300 personas. Pero estadísticamente hablando es el medio de transporte más seguro. Es más fácil matarse en una moto, en un carro y hasta en un barco, que en un avión.
No, es que ese vuela y uno queda ahí, y si se cae y me mato, pero uno no se ha montado en el avión, hermano, y ya está pensando que el avión se va a caer. Móntese y después hablamos. Y si se cae, pues apenas empiece eso a sonar y caigan las mascarillas, échese la bendición, hermano, y Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sirve de algo afanarse? No. ¿Por qué? No sabemos lo que va a suceder y no es una prerrogativa que nos haya dado Dios. Así que era así en las películas lo muestren y sea el deseo de todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no presentamos un examen en el colegio o en la universidad queriendo saber las respuestas, no? Y ojalá nos dijeran las respuestas, y ojalá yo supiera lo que va a salir, pero no lo sé. Estudie, mijo. Estudie. No es una prerrogativa que el Señor nos haya dado. ¿Por qué? Porque le compete solo a Él. Y decíamos el miércoles en Hechos capítulo 1, versículo 7, cómo el Señor le dijo a sus discípulos cuando sus discípulos decían, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, vas a hacer de Israel la potencia mundial. El Señor les dice, eso no es problema de ustedes. Eso no es asunto suyo. No pregunten lo que no les interesa. Dice, no os toca a vosotros. Y eso también va para nosotros. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿A quién le compete el tiempo, las sazones, los eventos de la historia? A Dios. No es mi prerrogativa. Por eso la adivinación es pecado. Por eso el andar por ahí profetizando tonterías es pecado de presunción. Y al profeta que hablaba en nombre de Dios, mentira, ¿qué le hacían? ¿Lo nombraban apóstol? No, lo mataban a piedra. Porque es pretender ser Dios, a no ser que Dios lo haya enviado. Y como hemos estudiado, la profecía tenía un fin, un propósito: acreditar el mensaje del siervo de Dios. Pero en los milagros, el profeta venía acompañado de prodigios para acreditar que realmente hablaba en nombre de Dios, y la manera de saberlo con certeza era que lo que él decía se cumplía. Y cuando viene Cristo, todo se cumple. Él es la revelación final de Dios, Hebreos 1:1. Ya no hay más profecía. Es cuando una persona dice, el Señor me está diciendo, Dios me está mostrando, hermano, deje de ver películas, hermano. Cuénteme una de Netflix mejor. Porque Dios ya no habla a través de la profecía. Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Esa es la traducción correcta. En Hijo. ¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es el idioma? El idioma de Dios. Tú y yo hablamos español, motilón y venezolano. Dios habla en Hijo, porque Él es la palabra de Dios. Ya no habla a través de profecías. Es cuando le digan, pero es que el Señor me dijo y yo le di al apóstol 100,000 pesos y me trajo una palabra profética. Es hermano, Dios ya no habla así, ya habla en Hijo, porque Él es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Entonces, si bien Él hablaba en la antigüedad y pronosticaba el futuro en la antigüedad para sus propósitos redentores, ya no lo hace, porque ya tenemos todo lo que necesitamos saber en este maravilloso libro. No necesito saber más. Es más, ni lo que está acá no lo sabemos porque no lo estudiamos con profundidad. Entonces debemos estudiarlo. Hablar más allá es presunción. Desear saber el futuro es presunción, es pecaminoso. Ahora, desear saberlo es pecaminoso. ¿Cuánto más preocuparnos? Es un mal que aqueja a todas las personas. Darse la mano al que no tiene una preocupación. Todos tenemos alguna preocupación. Y el Señor dice, no os afanéis. No os afanéis. ¿Vas a poder añadir a tu vida 5 segundos de tiempo? No. No te afanes. Santiago 4:13 al 17.
Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, en lugar de yo estar diciendo, no, ya, ahorita vamos a hacer tal cosa, y me muero, se pincha el carro, me parto una pierna, me cae un mango. ¿Usted nunca les ha caído un mango en la cabeza? A mí me cayó una vez un coco, por eso quedé así. ¿En serio? Menos mal era pequeño. Uno no sabe. Le cae a usted un mango en la cabeza, hermano, ahí queda listo. En la universidad caían iguanas de los árboles. ¡Pah! Le cae una iguana de eso, hermano, y lo deja ahí listo. Entonces eso de, no, vamos, ¿qué vamos a hacer de tarde? No, vamos a tal. No, cualquier cosa puede ocurrir. En lo cual, lo sabio debería ser, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no el decirlo, como si fuera una fórmula mágica, no. No, si Dios quiere, no. La actitud del corazón. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Sí ve que es soberbio? El desear anticiparse, el hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta frase se aplica a todo, pero en este contexto es no contar con la aprobación de Dios, no encomendar mi vida a Dios. Vamos a jugar fútbol esta tarde, listo, si Dios quiere, si Dios lo permite. Si Dios no, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a almorzar a tal parte, si Dios no nos permite, hermano. Y esta noche que no, vamos a ir a visitar a fulano, si Dios quiere. Y que en mi corazón haya esa idea, ¿no? Porque no es un cliché. Ay, no, si no dijo si Dios quiere está pecando. No, pero si en mi corazón está, no, si el Señor me lo permite, yo lo voy a hacer. Porque puede pasar cualquier cosa. Y mi vida y tu vida están en manos de Dios. Amén. Segundo punto, afanarse es falta de entendimiento y de fe. Primero es presunción porque Dios no nos ha dado la prerrogativa de anticiparnos, de adivinar el futuro y nos prohíbe preocuparnos por lo que no sabemos. Pero también es falta de entendimiento y de fe. El Señor establece un paralelo entre aquellos que confían en Dios y aquellos que se afanan. Versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los gentiles buscan eso, se afanan por las cosas terrenales. Los creyentes priorizan las cosas espirituales, priorizan el reino de Dios. Pero más allá de la fe que Dios nos la dio para creer, en la vida cristiana Dios nos ha dotado por naturaleza, en primer lugar, de raciocinio. Y en la vida cristiana Dios nos da entendimiento espiritual. Nos ha dado primero un cerebro para pensar, cosa que los animales no hacen. Los animales tienen un nivel de inteligencia, pero que está sujeto a un software que es el instinto. Pero nosotros podemos sopesar, meditar, sacar conclusiones lógicas, tomar determinados cursos de acción debido a las conclusiones a las que llegamos. Dios nos ha dado entendimiento. Por eso nos llamamos Homo sapiens sapiens. El hombre que sabe que sabe. El hombre que sabe que sabe. Bueno, así nos dicen, ¿no? Supuestamente. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para nosotros que lo vimos la semana pasada? Versículo 26, mirad las aves del cielo. Versículo 28, considerad los lirios del campo, y decíamos la semana pasada que esto es un ejercicio mental. Es un ejercicio mental. Yo miro el cielo y, ay, tan bonito, ¿no? Yo digo, oiga, pero mire, esas aves vuelan, tienen comida, no trabajan, uno los ve pasando hojas de vida, afanados. Las florecitas nacen, muchas de ellas sin que uno las siembre ni les eche agüita. Ahí están. Las flores silvestres, nadie las sembró, pero Dios les ha dado la vida. Las sostiene. ¿No valgo yo más que ello? Entonces, ¿por qué me afano? Bueno, a pesar de esto hay personas que
se comportan peor que los animalitos y peor que las flores. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, no tienen a Cristo, no conocen al Señor. Creen que su porción en esta vida lo es todo. Y por eso viven afanados. Lo único que tienen es esta vida. Se aferran a esta vida con todas las fuerzas de su ser, porque es lo único que tienen. No me lo quites. El creyente, por el contrario, tiene vida eterna, sabe que esto no lo es todo. ¿Por eso desprecia esta vida? No, por eso prioriza lo eterno. Que no es un llamado, el no os afanéis, lo repito, no es un llamado a despreciar esta vida. Ay, no, porque por ahí están los cristianos suicidas, ¿no? Ah, me quiero morir, me quiero morir. No. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si el Señor me lleva, amén. Pero mientras esté aquí, tengo un propósito. Ah, no, yo me quiero morir, estoy aburrido de la vida. Es un creyente que no ha entendido, o una persona que no es creyente. Las personas que viven afanadas, los incrédulos, no usan su inteligencia y razón para meditar en lo que Dios ha hecho y entender que Él es real y que gobierna sobre todas las cosas. Lucas 12, versículos 20 y 21. Allí en la parábola del rico insensato, ¿cuáles son las palabras que le dice el Señor al rico? Mire cuál era el afán del rico. El afán del rico era preservar sus cosas. Oiga, yo soy tan rico que no sé qué hacer con lo que tengo. Entonces yo hablaba con mi esposa esta semana y digo, ¿cómo hará Cristiano Ronaldo, el deportista mejor pagado, el más rico, el que más dinero gana? Lo tiene todo. Entonces es cuando empiezan las locuras. No, bueno, quiero un carro enchapado en oro. Métanle oro al motor, pistones en oro, todo en oro. Empiezan ese tipo de locuras. Porque no saben qué hacer con el dinero que tienen. Ya no encuentran satisfacción. A uno le dan, hermano, una moto, una Jog y uno es feliz. Una Jog toda estartalada. Uy, me dieron una Jog. Una X100, 2 tiempos. Uy, no, uy, qué bendición. No, ellos tienen que tener un carro bañado en oro. Porque ya no encuentran qué hacer con el dinero que tienen. Ya no saben qué hacer. Tienen 10 casas y quieren 20 más. Ya no quieren una casa, quieren un castillo porque el ojo no se cansa de ver, dice la palabra de Dios. Porque esa es su porción. Y este hombre decía, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Bueno, voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos más grandes y ahí voy a guardar todo lo que tengo y me voy a dedicar a disfrutar de mi vida. Me voy a comer todo lo que tengo. Y el Señor le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Pero qué le dice necio? Una persona necia es una persona que no razona, una persona falta de entendimiento. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué te esforzaste? ¿Para qué te afanaste en hacer riquezas? Esta noche te vas a morir. Claro, a nadie le pasa eso, ¿no? A nadie le van a decir, esta noche te vas a morir. Pero en la parábola es para mostrar la necedad de este hombre, para maximizar. El hombre se iba a morir y estaba más preocupado por las riquezas que tenía. Y el Señor le dice, lo que has provisto no va a ser para ti, no lo vas a disfrutar. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nunca buscó las cosas espirituales, no se preocupó por su vida eterna, se preocupó por lo que tenía y por preservarlo. Y no le sirvió de nada, porque todo lo perdió en esa noche. ¿De qué le sirvió afanarse? Necio. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Falta de entendimiento, falta de razonamiento, falta de sentido común. Pero eso es para los que no tienen a Dios. Porque ese comportamiento de vivir afanado, estresado, preocupado, ansioso, deprimido por las cosas no es la conducta del creyente. El creyente puede caer en un estado de ansiedad, claro. Miremos a David. El creyente, miremos a Elías.
estados, episodios de ansiedad, pero no puede ser la norma. No es que yo vivo en depresión, 5 meses después estoy en depresión, 1 año después estoy en depresión. Hermano, usted no es creyente. No eres creyente, no has nacido de nuevo. Porque no es la conducta del cristiano, es la conducta de aquel que no tiene entendimiento y mucho menos fe. Porque Jesús a sus hijos les dice hombres de poca fe, versículo 30. No le está diciendo hombres sin fe. Le está diciendo hombres de poca fe. El que no tiene fe es el incrédulo. El creyente tiene que tener fe, así sea poquitica. Hombre de poca fe. Y también podría haber dicho hombres de poco entendimiento. ¿Por qué? Porque la fe y la razón van de la mano. El problema es que a nosotros se nos enseñó durante mucho tiempo, sobre todo en el movimiento carismático, que una cosa es la razón y otra cosa es la fe. Entonces, que ser creyente es tirarse al piso, hacer como perro, andar todo el tiempo hablando de sueños, de visiones, de cosas espirituales, y que el estudio de la Biblia es otra cosa muy diferente. Que pensar, meditar, reflexionar es otra cosa. Que eso es para los teólogos. Es que usted es teólogo, yo soy adorador. ¿Cómo así? ¿Sí? Es que su ministerio es de la palabra, el mío es espiritual. No. Pasa como aquel hombre que se jactaba de ser muy espiritual y entonces un buen día al pastor se le ocurre pegarle una patada. Adivinen, se le acabó lo espiritual al hombre, hermano. Empezó a maldecir y a decir vulgaridades. Y el pastor le dice, no es que muera muy espiritual. Somos espirituales, pero Dios nos ha dado un cuerpo, una mente, un cerebro. Y por eso San Agustín utilizó una frase: si no creéis, no comprenderéis. La fe y la razón van ligadas, van de la mano. Nosotros no podemos decir, soy una persona espiritual, pero ¿en qué se fundamenta mi fe? Por eso es que hay creyentes que no leen la Biblia. La letra mata. Es que no dice eso. La letra mata, el amor edifica. Cuando habla de la letra mata está hablando de la ley, del antiguo pacto. No podíamos cumplir los mandamientos de Dios, estábamos muertos. No está hablando de la letra, de las letricas que imprimen acá con tinta. Porque si no, Pablo no diría, ruego a Dios que seáis llenos del conocimiento del Señor. Escudriñar las Escrituras. Salmo 19, Salmo 119, o sea, habría que tacharlos de la Biblia. La fe se fundamenta en lo que conocemos, en lo que aprendemos, en lo que entendemos de la Escritura, y eso es un ejercicio cognitivo, un ejercicio mental. Hay que poner el cerebro a trabajar. De manera que a mayor conocimiento debería haber más fe. Y por lo tanto, a mayor conocimiento deberíamos vivir más confiados en Dios, menos preocupados, menos afanados, con mayor esperanza, porque tengo una idea más clara de quién es Dios y de su obra a través del conocimiento que me imparte la Biblia. El problema, nos da pereza estudiar las Escrituras. Nos han enseñado que la fe es algo ciego, ¿no? Creo en Jesucristo, sí, como si eso fuera algo místico, etéreo, como cuando la gente iba al indio amazónico, ¿no? Del brujo, ¿no? No. La fe es tan real que Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Se puede ver la fe? Según la Biblia, sí. Según la Biblia, la fe se puede ver. Muéstrame tu fe. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se tiene que ver. La fe no es algo abstracto que nadie sabe qué es. No, la fe se ve, es visible, es real y tiene un fundamento. El conocimiento de Dios. Por eso, sin este libro no hay fe.
La fe descansa en lo que Dios nos ha revelado. ¿Yo cómo sé que Dios existe? A través de su revelación general, que es la creación, un conocimiento empírico, un conocimiento práctico. Yo interactúo con la creación y yo tengo que saber que existe un Dios. Pero ¿cómo sé yo que ese Dios me puede salvar de mi pecado? Porque me lo ha dicho a través de su revelación especial, que es este libro. Es para yo saber que soy un pecador, que voy al infierno por mi pecado, y que Dios ha provisto salvación en la persona de Cristo, que murió en mi lugar, y que solo por creer en Él y aceptarlo puedo ser salvo. Yo tengo que tener este libro. Entonces debe haber un razonamiento, debe haber un conocimiento para poder llegar a la verdad. Y ese conocimiento es el fundamento de la fe. Van de la mano. Dejemos a un lado esas ideas espiritualoides, carismáticas, pentecostales, de que una cosa es estudiar la Biblia, que otra cosa es creer en Cristo. De que una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la palabra del Señor, ¿no? Si es que sin palabra de Dios no hay vida espiritual. Sin palabra de Dios no hay vida cristiana. Imagínense que un mecánico dice, no hermano, yo soy mecánico, sí, no, yo aprendí ahí, agarré el destornillador y las llaves y me agarré a desarmar el carro y me dice mecánico. No, primero tiene que estudiar. No, yo conozco muchos que no han estudiado. Claro, formalmente no, pero tuvieron un tutor, ¿sí o no? Se le pegaron a alguien que sabía de mecánica y ahí empezaron y primero lo ponían a lavar las piezas con gasolina. Vean, lave allí. Y le iban indicando. Recibieron una enseñanza. Pero nosotros no aplicamos esa lógica a la vida cristiana. ¿No? Yo conozco a Dios, sí, no, yo oro mucho. Yo soy un cristiano de oración, pero no soy buen lector. Venga, ¿eso qué es? Dios se revela a través de... ¿Cómo habla Dios al hombre? A través de su palabra. ¿Cómo le hablo yo a Dios? A través de la oración. Dios no me habla a mí a través de la oración. La oración es el medio de gracia que Dios me dejó para que yo me comunique con Él. No es un toma y dame. Cuando yo oro, si Dios me habla a través de lo que yo ya he leído y estudiado. Y entonces en medio de la oración vienen versículos a la mente, vienen pensamientos basados en la palabra que yo ya he estudiado. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, el Espíritu recordará todas las cosas que yo os he dicho. Pero eso no es que, no, yo estaba hablando con el Señor y el Señor me dijo que tal, que chévere, que todo bien, que no. Es la palabra que el Espíritu nos recuerda cuando estamos en comunión con Dios. Y ahí hay una conversación entre Dios y el hombre. Pero ¿en qué se fundamenta el hablar de Dios? En este libro. En meditar en su palabra. No solamente hay que leerlo, hay que meditarlo. Entonces podemos afirmar que en el creyente la fe y la razón están íntimamente unidas. De manera que, como dijo Agustín, la fe y la razón son dones de Dios. Nuestra fe es una fe razonable. Nuestra fe no es como las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. ¿Usted ha visto una bruja? No, nunca, pero yo escuché un ruido en el techo, eso tiene que ser una bruja. ¿La vio? No. Entonces, ¿por qué dice que hay brujas? No, porque la gente dice que las hay, las hay. Yo creo en Cristo, sí, no porque sí, no, es más, yo creo en Cristo porque veo la creación, su palabra me lo dice, porque fue un personaje histórico, porque la ciencia no ha podido desmentir el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, porque muchas personas estuvieron dispuestas a morir por Cristo, hermano, es que ellos murieron por lo que sabían, por lo que conocían. Y por eso el apóstol Juan inicia su primera carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que sabían. Versículo 34, vamos a dar un saltito hasta el versículo 34 de Mateo capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué dice el Señor? Tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Tienes problemas hoy? Soluciona los problemas de hoy, hermano.
Y hay personas que no han hecho el almuerzo de hoy y ya están pensando en qué vamos a hacer de almuerzo mañana. ¿Y si habrá para el almuerzo de mañana? Hermano, haga el almuerzo ahorita, no es que ahorita a mediodía nos va a dar hambre. No se preocupe por el almuerzo de mañana. Mañana te preocupas por el almuerzo de mañana. Hay que resolver el de hoy. ¿O es que hoy vas a cocinar el de mañana y no vas a almorzar hoy? Bueno, ocúpate del almuerzo de hoy. Basta cada día su propio mal. Porque preocuparse por algo que yo no sé si va a ocurrir es sensato. Les aseguro que no. ¿Qué podemos hacer hoy por algo que no ha ocurrido o que no sabemos si va a ocurrir? ¿Podemos hacer algo? Mire la lógica. Yo no sé si va a pasar. ¿Puedo hacer algo? No. Si no puedo hacer algo, ¿me sirve preocuparme? Peor, no. Definitivamente no. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, basta con las penas de cada día. Cada día tiene sus propios problemas. De modo que anticiparlos, ¿cierto? Si nos anticipamos a estos problemas, ¿qué vamos a hacer? Pues duplicarlos. ¿Será que si uno se trasnocha por un problema, lo va a solucionar? Yo no estoy diciendo que a ninguno nos ha ocurrido. No, es que el pastor se cree cuerpo glorioso. No. A mí también en algún momento se me ha ido el sueño por un problema. Pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces resulta un ejemplo. Resulta que el muchacho se fue de viaje, no volvió a llamar. Y pues en el camino, en la carretera a veces se pierde la señal, ¿no? El papá está allá en la casa y el niño no ha llamado. El niño de 30 años, ¿no? El niño no ha llamado. ¿Y ahora qué le habrá pasado? No durmieron esa noche. Al día siguiente, ¿qué hubo, papá? No, bien. Oh, chévere. Lo que pasa es que se me descargó el teléfono. Se trasnochó en vano. Ocurre. ¿Está bien? No está bien. Porque el Señor nos prohíbe. ¿Qué debería hacer? El deber ser es, Señor, en tus manos está la vida de mi hijo. Yo sé que no va a ocurrir nada que no hayas ordenado. Seguramente se le descargó el teléfono, seguramente donde está no hay señal. Vamos a esperar el día de mañana a ver qué va a ocurrir, porque cada día trae su propio afán. Yo me voy a dormir tranquilito porque desde acá no puedo hacer nada. Ese es el deber ser. Para nadie es un secreto que no lo hacemos, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Si nuestro temor no se hace realidad, nos hemos preocupado inútilmente, ¿sí o no? Resulta que el chino estaba bien, fue inútil la trasnocha. Si se hace realidad, pues igual la preocupación está de más, porque preocupándome no evité, lo robaron. Preocupándome pude evitar que lo robaran, no. Que se perdió, se varó, se pinchó. Preocupándome lo evité, no. Entonces también es en vano preocuparse, porque no puedo hacer nada. Nos hemos preocupado 2 veces en vez de una. En ambos casos es ridículo. La preocupación duplica el problema. ¿A usted no les ha pasado que a veces una preocupación es tan fuerte que le da uno dolor de cabeza? Le empieza a doler la cervical, le empiezan a salir bolitas, se le inflaman los ganglios. Uy, necesito un masaje. ¿Por qué? No, es que tengo una preocupación. Anunciaron recorte de personal en la empresa, yo no sé si me van a echar a mí. Bueno, hermano, si lo van a echar, lo van a echar. Pero preocuparse va a evitar que lo echen. No, ¿de qué sirve preocuparse? ¿Sí ven? Es irracional. Y si son 100 empleados, todos los 100 están preocupados. Jefe, es que estoy preocupado por mi empleo, no me eche. Y el jefe va a decir, pues todos están preocupados, hermano. Si me van a echar, me van a echar. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, Señor, no sirve nada preocuparme. Voy a confiar en ti. Si me echan, provéeme otro trabajo. Yo sé que tú no me vas a desamparar porque si tú cuidas de las aves y de los lirios del campo, pues vas a cuidar de mí. Ese es el deber ser.
Pero preocuparse uno. Y bueno, una vez lo echen, hermano, ya compre la hojita de vida, téngala ahí guardadita para cuando lo echen, pues pase la hoja de vida en otra empresa. Pero trasnocharse, no, es que hay recorte de personal y ahora, ay, no puedo dormir. Ah, sí. Al que más trasnoche no lo van a echar. No. Es irracional. ¿Qué puedo yo hacer como creyente respecto? Nuestro tercer punto, renueva tu entendimiento. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2, un texto muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oído, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo vive la gente de este siglo? Preocupada, ansiosa. Oiga, hermano, ¿y será que van a cerrar la frontera? ¿Y qué pasó que el mundo no se posesionó? ¿No? Si se posesiona, si no se posesiona, yo tengo el control. O sea, yo puedo ir a hablar con el presidente, yo no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? En tus manos está mi vida. Hay unos que me ponen a llorar porque no se posesionó y otros porque sí. Hermano, pues, es que mi vida está en manos de Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no soy nadie. Otros no duermen. Ay, no, y ahora sí. Y cerraron la frontera y hay rumores de que la van a volver a cerrar. Y si la cierran, malo, pero es que no la han cerrado. Y si la cierran, ¿qué puedo hacer? O sea, de verdad, seamos lógicos. Si la cierran, ¿qué podemos hacer tú y yo? No somos nadie. Si se posesiona o no, ¿qué podemos hacer? Si el gobierno sigue o no, ¿qué podemos hacer? Pero ya hay gente desde ahorita, venga, hermano, ¿verdad? ¿Qué tal y que no sé qué? Digo, pero... Y ahí unos se atormentan, ¿no? No, que están, que los rumores, que no ha pasado nada. Y si pasa, ¿puedo hacer algo? Y si pasa, ¿preocuparme hoy sirve de algo o no? Entonces, ¿qué haga, hermano? Sea feliz, viva la vida, confiemos en Dios. Descansemos en Él, nuestra vida está en sus manos. Así actúa la gente del mundo. Pero el Señor dice que debemos ser transformados, primero no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, sacar tanta cucaracha, tantas chiripas que tenemos en la cabeza y meter ¿qué? Palabra de Dios, renovar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la buena voluntad de Dios? Renueva tu entendimiento de la Escritura. Y vas a poder ver la bendición de Dios en tu vida. Pero yo veo los hombres de Dios en la Escritura, hermano, estos hombres tuvieron sus caídas, pero tuvieron muchas victorias. Y no tenían la revelación completa como la tengo yo. Yo soy más bendecido que ellos. Moisés no tenía el Nuevo Testamento. Abraham no tenía el Nuevo Testamento. Elías no tenía el Nuevo Testamento. David no tenía el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos toda la Biblia. Somos más bendecidos que ellos. Por eso Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y él dijo, Juan, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan. Pero el más pequeño en el reino, tú o yo, es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan no tuvo la revelación completa, nosotros la tenemos. Tenemos una bendición mucho más grande en este libro completo. Y vamos a poder comprobarlo en la medida que llenemos nuestro entendimiento de su palabra y podamos razonar en consecuencia. Ustedes no saben que uno termina haciendo lo que piensa y que uno piensa lo que lee y oye. Por eso es que uno no puede estar escuchando cualquier bobada, ni Bad Bunny, ni Karol G, ni toda esa basura, porque llena la mente de eso y después eso es lo que va a gobernar la vida de uno. Por eso tenemos que leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios para que nuestra vida sea llena de Dios y su palabra y actuemos en consecuencia. Por otra parte, los que no conocen a Dios, aunque sean muy inteligentes en materias seculares,
en realidad no hacen el uso de su inteligencia para lo más importante. Hay personas que pueden ser premio Nobel, pero su entendimiento está entenebrecido. Salmo 14, el 1 al 2 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esto es lo que Pablo cita en Romanos 3. ¿Qué dice la palabra? El necio dice, no hay Dios. Dice, Dios miró desde los cielos a ver si había algún entendido. ¿Lo encontró? No. No, el mundo no tiene entendimiento de Dios y muchos creyentes hacen a un lado el entendimiento de Dios porque están sumergidos en los afanes de esta vida, preocupados por cosas que no podemos controlar. Y no es fácil. No es fácil tener un familiar en el hospital, en cuidados intensivos, sin saber qué va a ocurrir. Es comprensible desde el punto de vista humano la angustia, el dolor, pero desde el punto de vista cristiano Dios dice, no te afanes, porque no puedes hacer nada. 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 Ni los médicos pueden hacer algo por una persona, no lo pueden, porque en el momento en que Dios dice, se va, se va. Y el médico sale cabizbajo y dice, no pudimos hacer nada, porque en realidad el hombre sin Dios no puede hacer nada. ¿Qué debe hacer el creyente? Descansar en el Señor. Ese es el deber ser, ¿no? Deberíamos actuar así. Por nuestra debilidad, actuamos afanados, preocupados. Pero el mandamiento de Dios es, no te afanes. Piensa, medita, razona. El hombre sin Dios, Romanos 1, 21 al 22, nos dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo corre angustiado, preocupado, porque no, que va a venir otra pandemia, que va a venir el virus este, que el virus aquel, y viven angustiados. Y el cristiano dice, que venga el virus, que venga, hermano. Que pase lo que tenga que pasar. Si me muero, me muero. Que venga Dios y me lleve. Me voy a descansar en la eternidad. Y si no me muero, aquí seguiré. Pero no puedo controlarlo. Pero la gente corre. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya anunciaron otra pandemia. Obviamente, pues es el negocio, ¿no? Ustedes saben que todo eso es un negocio. Pero ahí está la maldad. ¿Qué podemos hacer? Nada, pero tenemos a alguien que sí puede hacer cualquier cosa. Y lo racional e inteligente es ampararnos en ese que sí puede hacerlo todo, que es Dios. ¿Qué puedo hacer? 1, debes renovar tu manera de pensar respecto a Dios. Tienes que ver a Dios como tu Padre. Deja de ver a Dios como alguien lejano. Él es Dios, sí, claro, hay que tratarlo con reverencia, con respeto, pero también es tu Padre. Así se reveló en la Escritura, así se nos muestra en el texto. Vuestro Padre que está en el cielo alimenta las aves. Tu Padre, si tú has nacido de nuevo, te has arrepentido, tienes a un Padre. Cuando los niños están chiquitos y les pasa algo malo, ¿qué hacen? ¿A dónde corren? Julietica se cayó y lo primero que hace es mirar a la mamá y después a Cristian. ¿A dónde miran? A los papás, porque están confiados. Usted le puede decir a un niño, hermano, tírese al agua que yo lo saco, al niño, y el niño se tira. El niño se tira. ¿Por qué? Porque ahí está papá. Papá me dijo que me iba a agarrar. Confían en papá y es un hombre. Les puede pasar como me pasó a mí. Mi esposa le tiró el tobogán y me dice, amor, me agarra abajo. Y yo le dije, claro, mi amor, yo la agarro abajo. Y se tiró un chino primero, ¿cierto?
delante de mí, me tiro yo, y cuando yo voy saliendo del tobogán, el pelado sacó la mano y me metió un golpe. Acá le dicen un arepazo, me metió un arepazo en la cara del pelado, malo. Entonces yo cuando caí en el agua, yo le digo, ¿qué? ¿Usted por qué me pegó? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? Pum, ahí llegó mi esposa y cayó al agua y no la recibió nadie porque yo estaba era discutiendo con el chino. ¿Sí? Eso es que no hay que confiar en los hombres. Pero nuestro Padre no es así. Él es un Padre cuidador, infalible, no se equivoca, no comete errores. Siempre va a estar para ti y para mí porque lo ha prometido. Debemos verlo como lo que es nuestro Padre. 2. Piensa en el propósito eterno por el cual te eligió y te salvó. Ese es el secreto de los héroes de la fe, Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice que estos hombres caminaron sin ver a Dios, avanzaron, hicieron grandes hazañas, soportaron calamidades porque tenían puesta la mirada en el galardón, porque sabían a quién los había llamado Dios. Entendieron los propósitos inmutables de Dios y en consecuencia tanto Abraham, José, Moisés sonrieron frente a las adversidades. ¿O es que usted cree que cuando a Daniel lo tiraron en el foso de los leones, él estaba preocupado porque los leones se lo iban a comer? No, tírenme. Si me matan, voy a estar con mi padre por la eternidad. No lo mataron, pero pudieron haberlo matado. No, no me tiren, me van a comer los leones. No, por favor, no. No. Es más, lo hizo a propósito porque no dejó su costumbre. La prohibición era orar a cualquier dios. Y él dijo, no, yo voy a seguir con mi devocional. Y como de costumbre abrió las ventanas de su casa, hizo sus oraciones. ¡Pum! Al foso de los leones. Y él dijo, no, es que me tiren a los leones. Yo no voy a dejar de ser fiel a Dios por los leones. Confío en el Señor. Tercero, debes recordar que Dios te ama y actúa a tu favor. ¿Ustedes saben que Dios los ama? ¿Y saben que Cristo nos ama? Miren, ahí nos lo mostró. Murió por ti y por mí. Cristo me ama. Mi Padre me amó tanto que entregó a su único hijo unigénito para que muriera en mi lugar. Y no me va a desamparar ahora. Él te amó y prometió cuidar de ti. Efesios 3, del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué es poderoso? Para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Nosotros a veces pedimos cosas y el Señor ya está obrando mucho más allá. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo más racional que puede hacer un creyente, confiar en su Padre. Que lo más inteligente que puede hacer un cristiano, confiar en el cuidado de Dios, no afanarse. La pregunta es, amigo que nos estás visitando en esta tarde ya, ¿Dios es tu Padre? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has nacido de nuevo, has venido a la cruz? Porque todo aquel que no se arrepiente no es hijo de Dios, es enemigo de Dios. Y la única manera de hacerse hijo de Dios es reconciliándose con Dios. Y Dios envió a su Hijo para que tú puedas acercarte a Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que has pecado. No es venir a la iglesia el domingo solamente y parecer creyente. Tienes que arrodillarte delante de Dios. Porque Él solo es Padre de los que se arrepienten. Salvará en aquel día a los que se han arrepentido. Pero a los que no se han arrepentido, que son sus enemigos, prometió exterminarlos, castigarlos por toda la eternidad en un lugar llamado infierno, que no es un cuento, no es una invención, es un lugar real. Si Dios es justo, debe castigar el pecado. Si Dios no castiga al pecador, no es un Dios justo. Pero ha dado provisión para el pecador, para que el pecador se libre de la condenación y
tenga una relación con Dios, y esa provisión se llama Cristo. Ven a Jesucristo, amigo. No sabe lo que va a hacer de tu vida salir de por esta puerta. La jovencita que murió esta semana no sabía que iba a morir. Les aseguro, no lo sabía. Y se encontró con la muerte. Quiera Dios que cada uno de nosotros, en la hora que tengamos que encontrarnos con el final de nuestra vida, estemos preparados. Y podamos tranquilamente decir, Señor, recíbeme en gloria. Porque si hay algo que debe preocupar al hombre, no es su vida aquí en la tierra. Si hay algo que debe preocupar al hombre es qué va a hacer cuando parta de este mundo. De eso sí debería robarte el sueño. Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando todo esto acabe, ¿qué va a hacer de mí? Y la respuesta está en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, amado Rey. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas a través de las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, que podamos tener la realidad de la muerte frente a nuestros ojos todo el tiempo. Meditar que somos pasajeros en este mundo y que por más que nos afanemos, no podremos esquivar la muerte, no podremos aumentar nuestros días, porque eso te compete a ti. Si hay algo cierto es la incertidumbre, pero más allá de la incertidumbre hay algo mucho más cierto, y es que tú amas a tus hijos. Que tú entregaste a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que aquellos que vienen arrepentidos a Jesús dejan de ser esclavos de Satanás y del pecado y son constituidos hijos de Dios. Y su fin es la vida eterna. Padre, si hay alguien aquí que no ha venido a Jesucristo, que no tiene a Dios por Padre, que vive sumergido en los afanes de esta vida, yo te pido que esta palabra llegue a su corazón, le des arrepentimiento y fe para que sea salvo. Y a tu iglesia, a los que profesamos ser creyentes, ayúdanos a entender que afanarse es vano y que la labor del creyente es confiar en ti, porque tú eres un Padre amante, un Padre bueno. Como dice en tu palabra, no te cansarás de hacernos bien todos los días de nuestra vida. Padre, bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.